Ni valle que me detenga, con mi escudo y mi espada, yo camino sin reserva, valientes de pie, con la luz de nuestro rey, nunca solos en la batalla, Jesús siempre da la talla. ¿Verdad que se siente mejor, hermanos? Estrechar lazos. ¿Trae su Biblia, hermano? Muéstrame su Biblia. ¿No la traen? ¿Sí la traen? Si alguien no la trae, comparta, o que le compartan más bien. Vaya conmigo, por favor, a Hechos, capítulo 18, y voy a leer desde el verso 1 en adelante. Hechos 18. ¿Ya llegaron, hermanos? Dice así el verso 1: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos trabajando, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Verso 4: y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Amén. Vamos a orar para que Dios nos ayude y nos ilumine en esta reflexión bíblica. Señor, gracias te damos porque retomamos la enseñanza en este campamento de varones. Quiero pedirte que tú nos dirijas con tu Santo Espíritu y que puedas, Señor, estar con cada uno, Señor, de nuestros hermanos en esta hora. Guíanos con tu Espíritu Santo para aprender de tu palabra, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, acomódense, hermanos. Desde el día de ayer he estado saludando a hermanos que hacía años que no veía, y hermanos que son entrañables para un servidor, y creo que uno de los objetivos de los retiros y de los eventos como este es reencontrarnos con nuestros hermanos en Cristo, hermanos, y tener un tiempo para convivir, para actualizarnos en cuanto a qué ha sido de su vida, qué ha hecho Dios en su vida, en su familia, y le apuesto a eso, que tengamos estos tiempos también de poder comer y poder compartir y poder platicar. Así que el retiro tiene que contar también, o este campamento tiene que contar con tiempos como este, de saber qué ha sido de su vida, cómo le ha ayudado Dios y cómo es que está hasta este momento. Yo les veo bien, hermanos. Los años no pasan por ustedes. Así que creo que Dios ha estado sosteniendo sus vidas y todo lo que sigue en adelante para nosotros. Este segundo tema tiene como título: toma tu lugar en tu matrimonio. Voy a hablar no solamente para casados, sino voy a hablar también para solteros, aunque pareciera ser que el matrimonio es un tema que se acota solamente para aquel o aquella persona que ha tomado la decisión de casarse o estar con una persona por el resto de su vida. Ese es el deber ser. A lo mejor le bajamos tantito, un poquito nada más. Entonces, sé que aquí, levanten la mano todos los que están felizmente casados, hermanos. Sin miedo, nadie los está vigilando, no hay cámaras. Felizmente casados. Muy bien, ahora los que solamente están casados, hermanos. Muy bien, entonces, ahora los solteros, felizmente solteros. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, aclaro, el tema es para todos y creo que todos tenemos muchas cosas que reflexionar juntos esta mañana y que el Señor nos ayude, amén.
Alguien escribió que todas las personas al menos decidimos 35,000 veces al día. Desde que usted se levanta hasta que usted se duerme, al menos cosas de las cuales está consciente o no consciente, son 35,000 decisiones que usted hace al día. Incluye decisiones de comida que dicen que al menos son como 300. Con tortilla, sin tortilla. Salsa verde, salsa roja. O sin salsa. Toma agua, toma coca, toma té o limonada. Y ahí usted está tomando decisiones. Es más, no decidir es también decidir. ¿Estamos de acuerdo? Porque usted está omitiendo, se está controlando, se está diciendo yo no voy a hacer esto. Me levanto, trabajo, no trabajo, qué visto, cómo visto, qué hago en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es bueno que desde ayer que hemos estado reflexionando en la palabra, podamos tener esta sabiduría de la cual hablaba el pastor Francisco Jaramillo, esta sabiduría y ciencia de Dios, para saber si estas decisiones las estamos haciendo correctamente. De todas estas 35,000 decisiones, algún escritor dijo que al menos debiéramos de estar muy conscientes de 7. ¿Y cuáles son estas? Debo de estar preparado en todo sentido. Preparado para que Dios utilice mi vida, preparado para aprovechar oportunidades de la vida, porque sí sabe que muchas personas pasan oportunidades enfrente de sus ojos y no pueden aprovecharlas porque no estaban preparados. Y entonces eso nos habla de que todos los días tengo que crecer en diferentes sentidos. Hay un verso que a mí me gusta mucho, es el de el Evangelio de Lucas, cuando está Jesús en el templo a su edad de 12 años, la edad que tiene mi hijo, 12 años. Y entonces el relato bíblico, el doctor Lucas está diciendo, y el niño crecía ¿en qué? ¿Qué más? Estatura, ¿qué más? Gracia, ¿para quién y para quién? Para con Dios y para con los hombres. Me parece que si Jesús crecía en 4 áreas de su vida, todos los que estamos aquí tenemos que crecer en esas 4 áreas de su vida. Sabiduría, físicamente, porque dice crecía en estatura, o sea, un crecimiento natural independientemente de la edad. La otra es relacional con Dios, espiritualidad, y relacional con el prójimo. Y de eso deberíamos de reflexionar todos los días. A veces decimos, no, es que yo sé mucho, pero nada más usted lo sabe. ¿Me explico? Lo otro es, yo sé mucho, pero no me cuido como persona física y esto habla de que yo tengo que cuidarme para poder cuidar a otros, ¿verdad? A veces andamos cuidando a otros y nosotros mismos no nos cuidamos. Lo otro es que yo soy un hombre de mucha fe, pero nada más usted lo sabe. Y Jesús dice que crecía en gracia con Dios y en automático ¿con qué? Con los hombres. ¿Qué tanto nos podemos relacionar con el prójimo, con la persona que está a nuestro alrededor? Me parece que también es parte de lo que Dios nos invita y nos desafía a desarrollarnos. Entonces, estar preparado. La segunda decisión es ser devoto, o sea, ser una persona de compromiso en lo espiritual. No solamente es yo quiero crecer espiritualmente. Si usted supiera cuántas personas se han acercado a un servidor, y yo creo que con los pastores de aquí cuando dicen ore por mí porque yo quiero crecer espiritualmente, ¿o no, hermanos? Y la pregunta obligada que todos tenemos es ¿y qué estás haciendo al respecto? Porque la fe viene por el oír la palabra. ¿Quieres crecer? Escucha más la palabra. Métete a la palabra, ¿verdad? Descubre lo que Dios tiene para ti a través de la palabra. Ahí está el crecimiento. La tercera decisión es seré fiel. Seré fiel a Dios y seré fiel a mi familia, incluyendo a mi esposa. Hoy mucho de lo que vemos en nuestra sociedad es el que se quiebra muy fácilmente el matrimonio. Estamos en una sociedad del envase o del desechable, ¿verdad?
¿Te sirve? Lo usas. ¿No te sirve? ¿Y qué haces, hermano? Lo desechas. Y vas como si fuera algo así, vas a la tienda y compras algo más, ¿verdad? Pero me parece que si estamos hablando de pactos, de compromisos y de fidelidad, Dios ha prometido estar con nosotros solo los sábados, hermanos. Todos los días. Eso habla de su fidelidad incondicional. Y si nosotros hemos decidido tener la imagen y semejanza de Él, habría que imitar esa fidelidad en todo sentido. Y a los solteros que están aquí, aunque pareciera ser que poco se habla para animarles a tener una relación matrimonial y poder hacer una vida con una persona por el resto de su vida, y cada vez se desacredita más todo esto, es bíblico este modelo. Todas las instituciones bíblicas están siendo atentadas en este tiempo de una manera abierta e indiscriminada. La institución de ser hombre y mujer bíblicamente es algo a lo cual están atentando todas las sociedades con la famosa ideología de género. El matrimonio es una institución de parte de Dios a la cual se está atentando constantemente, porque sabe que si eso se quiebra la sociedad misma. Pero también la iglesia, que es algo que nació en el corazón de Dios, es algo a lo cual está constantemente atentándose. Pero gloria a Dios, porque la palabra de dice, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Así que creo que el estar juntos aquí, donde están 2 o 3 congregados, podemos tener esta esperanza y confianza de que Dios está con nosotros, hermanos. ¿Qué otra de las cosas podemos ser? Es número 4, decisiones. Sé una persona influyente. Y una persona influyente no es una persona famosa, sino es una persona que puede ayudar a otras personas a tomar buenas decisiones. Porque así como hay una influencia negativa, hermanos, también hay una influencia posiblemente positiva. Los estudiosos y sociólogos dicen que usted y yo somos el resultado de las 5 personas con quien más convivimos. Piense, le doy un minuto para saber con cuáles son las 5 personas con quien más convive. Y usted es la suma de eso. La esposa, los hijos, el trabajo, el dinero es otra persona. Fíjese que a mí no me la han presentado. ¿Quién más, hermanos? La iglesia. Bueno, las 5 personas con las que más convive, automáticamente usted, consciente o inconscientemente, va a empezar a hablar como ellos, a frecuentar los lugares que ellos o estas personas. ¿Por qué? Porque es con quien se está relacionando. Y así que habría que evaluar si este entorno en el cual está habiendo en mi vida me está afectando o yo estoy influyendo en él positivamente. Lo siguiente es, la 5ª decisión es, sé generoso. Abre la mano, ayuda a otros. No solamente pienses en ti, sino ayuda a otros, ¿verdad? Me parece que siempre la palabra de Dios nos está invitando a invertir en otros. Y si tenemos el ejemplo en excelencia, es nuestro Señor Jesucristo. Él se dio por completo hasta la última gota de sangre por amor a nosotros, murió por nosotros en la cruz del Calvario. 6ª decisión, en medio de tantas decisiones que tenemos que hacer: seamos constantes. ¿Qué tan constantes somos, hermanos? Empezamos a hacer una cosa y luego se pone dura, ¿y qué hacemos? La dejamos. Y luego intentamos otra cosa y se pone complicada, ¿y qué hacemos? Abandonamos. Y a mí me gustaría que pudiéramos recordar la palabra de ser personas de sí, sí o no, no. Si nos vamos a meter en un proyecto, que podamos comenzarlo y también, ¿qué, hermanos? Terminarlo. Porque Dios pudo haberse quedado como en el 3er día de la creación y decir, ¿saben qué? Ya me cansé.
No, ya. El cuarto día, si usted quiere, ya me cansé. Y él concluyó y tuvo un orden, y creo que nos está animando a ser hombres de orden, de constancia, de que podamos mantenernos en el rumbo, mantener haciendo las cosas. Y esto nos lleva a esta séptima y última decisión: es ser un finalizador. Cuando hablo de finalizador es que es muy fácil empezar proyectos, pero no es tan fácil, que hermanos, concluirlos. Así que si alguno de nosotros tenemos algún proyecto allí rezagado en algún área de nuestra vida, la palabra es para nosotros en esta mañana. ¿Y qué tiene que ver la historia de Priscila y Aquila con esto? Pues que para el matrimonio y para la familia se requiere de muchas decisiones. A veces nos nacen, y a veces, aunque no nos nazcan las decisiones, hay que hacerlas con todo el corazón. El matrimonio es una institución sagrada, y lo vemos en Génesis capítulo 2, ¿sí, verdad? Todo lo hemos visto allí. Dios lo hace y dice: cuando se arraiga la fe en Cristo, hermanos, de un matrimonio puede florecer y resistir los desafíos de la vida, cualquiera que ellos sean, Así que yo quisiera tomar la pareja o el matrimonio, así lo quisiera llamar, de Priscila y Aquila como un ejemplo bíblico para dejarnos algunas enseñanzas para nosotros. Y es un matrimonio que a lo largo de la Biblia lo vemos que está centrado en Cristo y sabe que tiene un propósito. Y quiero recalcar que cada matrimonio que haya entre nosotros tenemos un propósito para nuestro Dios. Y habría que reforzar, y habría que esforzarnos, y habría que reflexionar en si lo estamos cumpliendo. Priscila significa mujer vulnerable. Aquila significa águila, y no de el América, hermanos. Águila, perspicacia. Eso significa Aquila. Y un matrimonio, me parece que hay una mezcla, como algún escritor dijo, una mística entre fragilidad y fortaleza, entre un complemento de áreas. Mujer vulnerable y una águila. ¿Y el águila qué anda haciendo, hermanos? Tiene buena vista, ¿verdad? Hay cosas que usted y yo no vemos que nuestra esposa sí mira, y hay cosas que nosotros miramos que nuestra esposa no mira, y es ahí donde usted y yo nos complementamos. Priscila y Aquila tiene suficiente contenido bíblico, y todo lo relata Lucas en Hechos, y nos deja suficiente material para poder tomarlos como ejemplo a pesar de sus desafíos de vida. Y creo que cabe mencionar que siempre los significados de los nombres en la Biblia tienen un propósito, ¿verdad? Tienen un porqué, y bueno, por algo están allí. Entonces, me parece, hermanos, que tenemos que reflexionar en que había algo en este matrimonio, y voy a retomar la lectura que está en Hechos 18, por aquellos que fue muy rápido al principio. Voy a leer el verso 2 y el verso 3. Y el primer punto que quisiera reflexionar con ustedes es que para tomar nuestro lugar en nuestro matrimonio debemos de tener conocimiento mutuo, o conocimiento de nuestra pareja, y apoyo, a pesar de todos los pesares que pudiera haber. Dice el verso 2: y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Priscila y Aquila no solamente compartían su matrimonio, Priscila y Aquila se habían entendido tan bien que trabajaban en el mismo lugar.
¿Se requiere mucha valentía para eso, hermanos? Sí, va. Le decía yo a un compañero de trabajo, ¿por qué te quedas tan tarde? Ya te deben de estar esperando. Sí, porque ya me están esperando en la casa, por eso me quedo aquí en la oficina, ¿verdad? ¿Por qué te quedas tan tarde? No, aquí estoy bien. Y hacía el trabajo del siguiente día y andaba inventando cosas que hacer en la oficina del trabajo para no volver a la casa. ¿Por qué? No sé, yo creo que eso nada más pasa en Monterrey, hermanos. Y cabe la pregunta, ¿usted en su casa lo aman o lo soportan? Algún hermano dijo, lo estoy investigando todavía. Priscila y Aquila no solamente compartían un amor mutuo porque eran esposos, era un matrimonio multicultural, hermanos, de diferentes culturas. No sé cuántos de los que están aquí casados tengan un matrimonio multicultural. ¿A qué me refiero? Aquila era judío, nacido en Turquía y vivía en Roma, fíjese. La mezcla de todas esas culturas. Priscila, según Hodge, que es uno de los estudiosos de la Biblia, él dice que es muy probable que Priscila perteneciera a una de las familias más importantes de Roma, tanto por su nombre, por lo que se relata de ella. Así que la pregunta es, ¿cree que haya sido un desafío esa pareja? Sí. ¿Nuestros matrimonios son un desafío? Sí, siendo de la misma ciudad, hermanos, y del mismo país, del mismo rancho, ¿verdad? Porque queremos la salsa que pique y la salsa que no pique y la que pique más o menos, ¿verdad? Y para podernos entender más o menos, eso es nada más en los alimentos, ahora en todas las demás áreas. Así que estamos hablando de dos personas de culturas completamente diferentes y también, si así fuera el caso, yo no lo puedo asegurar, hasta de estatus económico diferente, que eso también afecta, ¿o no, hermanos? Es que a mí me acostumbraron mis papás a esto, ¿verdad? No, y aquí es que a mí en mi casa hacían esto y lo otro. Y lo que estoy diciendo no es para desanimar a nadie, sino es una realidad. Yo creo que hemos conocido aquí en Estados Unidos uno de cierta nacionalidad o bien de padres de una nacionalidad y vinieron y nacieron aquí, pero traen una historia cultural, ¿o no? Y ya al venir a ser o a formarse dos familias diferentes, bueno, es todo un gran desafío. También, hermanos, algo que me llama la atención de Priscila y Aquila es que aunque vienen de países diferentes y de contextos diferentes, ellos se ponen de acuerdo en cuanto a la devoción por Dios. ¿Es posible? Sí, es posible. A mí me ha tocado ver hermanas que han orado por sus esposos por muchos años porque no quieren nada con el evangelio y de repente entran, ¿verdad?, con toda la pila, ¿verdad? La hermana María Elena oraba por el hermano Ramiro para que él aceptara el evangelio. Era un hombre que batallaba con diferentes adicciones y la petición era que Ramiro se acerque a las cosas de Dios. Y la hermana estaba ahí. Pasaron 20 años y un buen día Ramiro se metió a las cosas de Dios, al evangelio, y entonces entró con todo, hermanos. Y él decía, bueno, yo no sé predicar, yo no sé hacer, pero a mí me gusta reparar cosas y veo que aquí en el templo puedo hacer cosas. ¿Me permite, pastor? Le digo, sí, repare todo lo que usted quiera, ¿ah? Y la hermana María Elena luego estaba enojada. Pastor, yo le pedí a Dios que se metiera al evangelio mi esposo, pero no tanto. No tanto, porque ahora llegamos desde bien temprano al templo y todos ya se fueron y ahí está el hermano Ramiro. Y decía, ¿por qué me tardé tanto en entrar?
¿por qué esto y por qué el otro? Y decía, era muy claro porque decía, yo perdí mucho tiempo y ahora necesito hacer lo que yo perdí en tiempo. El hermano Ramiro hace 4 o 5 años durmió en el Señor y me sorprende porque a veces estamos ahí pidiendo por un familiar y entra el Señor, está obrando en sus corazones, aunque pareciera ser que no lo está haciendo, pero cuando el Señor hace su obra, luego nos sorprendemos de todo esto. Yo no sé si Aquila esperó a Priscila o Priscila esperó a Aquila, no sé porque la Biblia no lo dice. El punto es que a los dos los veo en el camino de la fe. Quiero hablarle a los hombres que están aquí. Si usted es el esposo poco espiritual y su esposa es la más espiritual que va dando pasos siempre adelante y a usted es el que lo van jalando, yo creo que sería bueno que se metiera al mismo ritmo, porque es complicado estar estirando a alguien. Pídale al Señor que le dé esa energía y ese entusiasmo para tomar muy en serio las cosas de Dios. Pero por otro lado, si usted es el líder espiritual de su casa que siempre va adelantado y se desespera porque su familia va 2, 3 pasos atrás, no les maltrate, porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nos esperó y está esperando que nosotros tengamos la paciencia para el resto de nuestra familia. No perdamos el deseo de orar por ellos, no perdamos el deseo de estar viendo por ellos. Y si ambos, esposo y esposa, aquí van trabajando en la misma manera y al mismo ritmo, gloria a Dios, ¿verdad? Que ese sería el desafío. Pero no todas las familias se vive así. Y yo creo que toma tu lugar en tu familia y en tu matrimonio nos desafía eso. ¿Cuál es el ritmo espiritual? ¿Cuál es como la estatura? Porque habla la Biblia de estatura, hermanos. Dice, hasta que todos lleguemos, ¿qué? A la estatura de la plenitud del varón perfecto. Entonces, me parece que sí hay una medida. Dejemos de compararnos, porque eso no ayuda. A veces le decimos a la esposa, es que tú te la pasas nada más orando. O lo otro, es que tú no oras. ¿Comparado con quién? ¿Con usted? ¿Conmigo? ¿O con quién? Y me parece que hoy tendríamos que poner como paradigma, como ejemplo, como medida, ¿a quién, hermano? Solamente a Cristo, a Jesús. Y si Jesús les tuvo paciencia a sus discípulos, creo que todos aquellos que hemos decidido ser discípulos del Señor podemos estar en el mismo sentir del cual habla Filipenses capítulo 2, que en todo sea nosotros el mismo sentir. Así que hoy la palabra nos está hablando a cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿En dónde estamos parados en cuanto a nuestra fe, nuestra espiritualidad, nuestro liderazgo y principalmente en nuestro matrimonio? Quiero decirles que la Biblia, porque lo leímos así, habla de que Priscila y Aquila vivieron la experiencia de un destierro o un exilio o una deportación. Llámele como usted le quiera llamar. ¿De dónde? De Roma. Ahora estaban en Corinto, hermanos, muchas millas separados. Tenían muchas razones para poderse deprimir como matrimonio, poderse autocompadecerse porque la vida los había maltratado, ya tenían todo hecho y un buen día la vida cambia. Y hay que empezar ¿de dónde, hermanos? De cero. ¿Le parece familiar la historia? O la otra es no hacer nada, porque cuando uno se va de destierro a otro país, normalmente, hermanos, no hace mudanza, te vas y corres ¿con qué, hermanos? Con lo que traes puesto y a salir muy rápido. Y lo que sí es cierto es que no fue una decisión propia, fue una decisión forzada.
con todo lo que implica. Y creo que algo que podemos aprender de esta historia de familia es que un matrimonio que está en Cristo, fundado, tiene no solamente un conocimiento mutuo, sino se sabe apoyar en los momentos de crisis. ¿Por qué crisis ha pasado usted como matrimonio? ¿Por qué crisis actualmente está pasando como matrimonio, independientemente la edad que ustedes tengan y la edad que lleven juntos? Y la pregunta sería si podemos dejarle nuestras crisis en las manos del Señor y Él nos puede ayudar, hermanos. Él pueda fortalecernos. Aquí aplica saber qué tanto conocemos a nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro complemento, porque de eso se trata la palabra, que nuestra ayuda idónea, qué tanto la conocemos. Y a los solteros que están aquí, yo les pediría que el día que quieran casarse con alguien, sea una persona por la cual hayan orado lo suficiente. Que sea una persona por la cual pidieron de rodillas, porque es una persona que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas, salvo que nosotros digamos, bueno, si no funciona, aquí se rompió una taza y ¿qué? Y cada quien para su casa, ¿verdad? Pero me pareciera ser que esa no es una decisión de una persona que ama a Dios. Por eso nos da la oportunidad de tomar decisiones con mucho respaldo de parte de nuestro Dios. Si Priscila era parte de una familia de Roma y Aquila se pudo haber ido solo, ese matrimonio se pudo haber roto, porque realmente al que desterraron fue a él, no a ella. Si fuera el caso, él se quedó sin trabajo y tuvo que irse a otro lado, y ambos asumieron esta crisis y se movieron a otro lado. Ya no es él tiene el problema, ahora es que, hermanos, tenemos un problema. Cuando ya en el matrimonio empezamos a usar es que tú eres el problema, es que tú no haces, hay un grave enemigo de los matrimonios, es el lenguaje, cómo hablamos. Y dicen que algo que afecta mucho son las palabras absolutas. Tú siempre llegas tarde, ¿verdad? Tú nunca haces nada. ¿Sí le suena, hermano? Sí, tú siempre y tú nunca. Hermanos, esos nos matan y matan a otras personas. ¿Me explico? ¿Alguien se la han aplicado esa, hermanos? Amén, dijo. Ahora, ¿usted la ha aplicado a otra persona esa? Tú siempre tienes la casa desordenada. Cuando yo llego, nunca está la comida. Y empezamos. Y me parece que es importante que podamos hoy reflexionar en todo esto. Entonces, ¿cuál es el plural del amor, hermanos? Nosotros. Hoy creo que podemos ir a casa diciendo, tal vez no hay culpables, hay responsables, todos estamos incluidos en el proyecto y qué tendríamos que hacer juntos para que esto avance. Y es el nosotros, vamos a salir adelante. No es tú ya necesitas salir adelante, es nosotros necesitamos. A veces somos buenos para recetar a otros. Tú necesitas de Dios. Ah, mira el santo y con alas, ¿verdad? Tú necesitas, o sea, usted no necesita. No. Necesitamos. ¿De quién, hermanos? De Dios. Entonces, es una buena reflexión. Vaya conmigo, por favor, a Hechos 18. ¿Sí me siguen hasta aquí, hermanos? Muy bien. Del verso 18 al 26. Voy a ver otro aspecto de esta familia, de la cual vamos a sacar también
del 18 al 26. Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él estaba, ¿quién, hermanos? Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso, 22 y 23. Y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Amén, amén. Veo a un Pablo que está haciendo, ¿qué, hermanos? Un proyecto misionero de evangelismo, de evangelismo, de evangelismo. ¿Y sabe por qué? Porque un proyecto que tenía Pablo tenía un punto de predicación y dejaba a unas personas responsables. Y él continuaba, ¿a dónde? A la siguiente ciudad o al siguiente pueblo, al siguiente lugar. Y algo que quiero rescatar de este segunda enseñanza es que Priscila y Aquila se convirtieron en colaboradores del apóstol Pablo. De tal manera que se ganan la confianza del apóstol Pablo. Y Pablo los deja para que le ayuden. No dice que sea Aquila el pastor, no dice mucho, solamente dice, y ahí los dejó. Y habla que les tiene la confianza, pero también habla que era un matrimonio que jalaba para el mismo lado, así se dice en México, ¿verdad? Que todos iban para el mismo lado. Me ha tocado ver compañeros en el ministerio con mucho talento, con mucha capacidad, pero a causa de su complemento se quedan en el camino. Antes de servir a un ministerio, usted y yo tenemos que pastorear a la primera iglesia que se ha puesto en nuestras manos. ¿Y cuál es, hermanos? Nuestra casa. Antes de querer dirigir a otros, tendríamos que aprender a dirigir nuestra casa para tener un buen respaldo y un buen testimonio. Y me parece que algo ve Pablo en este matrimonio es una estabilidad y una constancia. Y se hace dignos de poder hacerse cargo de un proyecto. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado en ese siguiente paso? Que Dios nos quiere dar mayores responsabilidades a nosotros y a nuestras familias, pero todavía nos hemos quedado cortos porque todavía no nos ponemos de acuerdo, hermanos. El punto es que ya llevamos varios añitos tratando de ponernos de acuerdo. Y sabe que también ponerse de acuerdo es ceder a algunas cosas en casa. O lo otro es poner orden en casa. Y me parece que este verso dice que Priscila y Aquila están ayudando. En la iglesia de Éfeso los deja como unos responsables ahí. Cuando hablamos de la iglesia de Éfeso nos imaginamos una iglesia y un templo. Y, hermanos, los historiadores dicen que eran 1, 2 familias, como a veces podemos conocer algunos puntos de predicación. Lo vemos a la distancia, ¿verdad? Y decimos, es una gran iglesia, era una gran responsabilidad. Eran unas personas con deseo de escuchar la palabra de Dios. Y ahí, aquí le está haciéndose responsable. ¿Y con quién? Con el apoyo de su esposa. Eso es lo que quiero que usted y yo veamos en esta mañana. ¿Cuál es la gran diferencia? Que a Aquila no le tienen que rogar para que vaya a la iglesia. Aquila ya pasó al siguiente escalón y es hacerse cargo espiritualmente de otros.
¿A cuántos de nosotros nos tienen que rogar para que vayamos a la iglesia, hermanos? ¿A cuántos de nosotros nos tienen que convencer para ir a la iglesia? Hace años viví en Texas y me decía un amigo del trabajo al cual invitaba, decía, vamos a la iglesia, ¿y cuánto me van a pagar? ¿Cuántos discretamente no nos atrevemos a preguntar, pero sí decimos, y bueno, ¿y qué voy a ganar? Porque nos hemos convertido en personas del trueque. Yo te doy, ¿para qué? Para que tú me des. Pero así no se trabaja con Dios, hermanos. Más bien es porque todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que podamos llegar a hacer es gracias a ¿quién, hermanos? A Dios. ¿Estamos endeudados por el resto de nuestra vida, hermanos? Sí. ¿Con qué se puede pagar la salvación tan grande que ha dado nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo, hermanos? Con nada. Insisto en la pregunta, ¿a cuántos de nosotros nos tienen que empujar para poder atender nuestra vida espiritual? En nuestra vida material sabemos que al final de la semana va a caer el dinero, ¿verdad? O a la quincena o al día y va a caer el dinero. Y nos hemos vuelto así, pensamos que tiene que llegar ahí, ¿verdad? El dinero, y si no, no nos comprometemos, porque eso de la fe, pues como que no se palpa, no se siente, no nada. Y yo quiero hablarle a hombres que puedan tener una visión mayor, hermanos. Que no tengan su mirada solamente clavada aquí en la tierra. ¿Cuántos años piensa usted? Desde ayer lo he insistido, vivir en esta tierra. Y estos años me parece que los tenemos que vivir de la mejor manera. Trae un buen desafío para usted y para su familia. Así que el contexto de la ciudad en la que los deja el apóstol Pablo es Éfeso, ciudad muy importante de Asia Menor, es un centro comercial y religioso. Ahí se encuentra una de las maravillas del mundo antiguo, el famoso templo ¿de quién, hermanos? De Diana, de Éfeso, ¿verdad? Esta diosa de la fertilidad, protectora, y era la que otros llaman como Artemis o Artemisa, donde había prostitutas sagradas. El culto del gran templo y toda la religión o el turismo religioso de aquella ciudad se trataba de eso, de que la gente iba y había sacerdotisas que se prostituían y eso era el culto. Era una ciudad que promovía el materialismo, la inmoralidad y se practicaba la magia y el ocultismo. Así que la pregunta sería, ¿cree que haya sido una casualidad que el apóstol Pablo dejó a colaborar ahí a un matrimonio? No. ¿Y será casualidad que en una sociedad como la que vivimos Dios siga buscando que en familia le sirvamos al Señor, hermanos? No. Creo que Dios estaba cuidando a Aquila por el contexto en el cual vivía y estaba sirviendo. A usted y a mí, ¿de qué nos está Dios cuidando? A través de la bendición que tenemos con nuestra esposa y nuestra familia. Y a veces decimos, aquí estoy esperando a la familia, estoy cuidando a la familia. Y yo veo en la Biblia que realmente quien nos cuida, ¿quién es, hermanos? Dios a través de ella. Sería bueno valorarla de mejor manera. Darle ese lugar especial que está diciéndonos la palabra de nuestro Dios. Muchas veces en nuestra iglesia hemos tenido problemas por no seguir estos sencillos pasos bíblicos. Aquila solo no hubiera podido, creo yo. Los está dejando en un lugar.
Así que a mí me gustaría que pudiéramos hoy reflexionar seriamente en esto. Yo no sé los que estamos casados aquí, pero realmente cuando empezamos a construir más en nuestras familias en todo sentido fue en el momento que nos casamos y empezamos a trabajar, porque empezamos a madurar y a ver la vida desde otra perspectiva. Así que ha sido una bendición poder seguir adelante. Hermanos, entonces yo quiero reflexionar en que esta pareja sirvieron juntos y pudieron influir en la comunidad de fe de aquella iglesia, de la cual habla también la palabra, hermanos, en el libro de Apocalipsis. ¿Se acuerda que también estamos hablando de una iglesia muy hermosa? Vamos al punto 3 y voy a Romanos 16, por favor, Romanos capítulo 16, 3 al 5. Romanos 16, 3 al 5. ¿Están aquí, hermanos? Muy bien, dice así: saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Gracias. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Amén. Quiero resaltar un aspecto de esta pareja, y el aspecto es la hospitalidad y la comunión. ¿Qué tan hospitalarios somos, hermanos? Dice aquí que Priscila y Aquila abrieron su casa para que ahí se formara una iglesia. No se esperaron a tener un templo, un lugar para comenzar, sino ellos comenzaron en su misma casa. Para los siervos de Dios es importante recordar, hermanos, que solamente necesitamos dar el paso de obediencia y Dios está detrás de nosotros respaldándonos. Y está esta pareja, Aquila, demostrando generosidad y está demostrando amor. Y me parece, hermanos, que un matrimonio que está arraigado en el Señor puede vencer el egoísmo. Algo que costó mucho después de la pandemia es abrir la casa, porque la pandemia nos enseñó que no había que recibir a nadie, porque ¿qué podía pasar, hermanos? Nos contagiábamos, era un asunto de ¿qué? De vida o muerte, ¿verdad? Y fue complicado todo esto. Es más, algunos hermanos, no sé si usted lo ha percibido, pero después de la pandemia algunas personas no han vuelto al templo. Y ya pasaron varios años. Y ellos dicen, ¿verdad?, que es peligroso y no sé si se acomodó la vida así o es peligroso que nos juntemos, pero luego es triste verlos en las redes sociales en otros lugares con más gente, ¿verdad? Bueno, eso pasa en México, aquí no sé. Pero tendríamos que hacer reflexiones que la sociedad se reseteó a través de la pandemia y se hicieron nuevos paradigmas. Y en medio de eso, a veces decía una hermana, es que no sé quién va a entrar a mi casa. Eso es cierto. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que los ángeles o el ángel de Jehová acampa, ¿dónde, hermanos? ¿Sí? Y me llama la atención porque gracias a que una familia hizo su labor en su casa, muchos siglos después podemos hablar de una iglesia. Yo no sé si en 10, 20 años podamos hablar y podamos visitar la iglesia que comenzó en sus casas.
no las iglesias que ya tenemos, porque Pablo mismo fue muy claro, dijo, yo voy a construir no sobre lo que otros construyeron, sino lo que se está haciendo nuevo, ¿verdad? Pablo era muy directo para decir las cosas, y es el que nos está dando el ejemplo a través de Lucas de esta familia, así la quiero mencionar. A veces estamos esperando que otros hagan para nosotros sumarnos al proyecto. ¿Cuándo vamos a tomar nuestro lugar y decir, bueno, tal vez no sé hacer todas las cosas, pero vamos en el nombre del Señor, ¿verdad? Y que en años podamos ver el fruto de aquella valentía o de aquel valiente paso que usted y yo dimos en compañía de nuestras familias, ¿verdad? Porque no se puede ir solo. A principio de año decidimos mi familia y un servidor comenzar nuevamente estudios bíblicos en casa, lo que se llama los grupos familiares en México. Habíamos suspendido por 5 años, 4 años, desde antes de la pandemia, ya no, y los vecinos como que no había el entorno, ¿verdad? Y este año dijimos, pues vamos a hacerlo. Y pensamos que nadie iba a ir, ¿verdad? Porque no querían o porque no, etcétera, etcétera. A mí me sorprendió que como familia hicimos la invitación 3 días antes para empezar nuestra primera reunión, y a los 3 días tocaron a la puerta y llegaron nuestros vecinos, los vecinos de la izquierda y los vecinos de la derecha. Y lunes tras lunes han estado yendo personas a estudiar la palabra de Dios en la casa que ustedes tienen en Monterrey, hermanos. ¿Cuándo van a ir? Aprovechando para hacerles un buen cabrito. Entonces, los lunes en Monterrey a las 8 de la noche, en Uxmal 540, ahí, sí, primero la predicación y luego lo paseo, todo lo que usted quiera. Ahí nos reunimos, hermanos. Voy a decirles algo. Tenemos 7, 8 meses juntándonos y estudiando. No han querido ir al templo. La pregunta es, ¿por qué ellos no quieren ir al templo? ¿No les vamos a seguir predicando la palabra? Los lunes están ahí, ellos dicen que han tenido paz en su corazón, ellos dicen que están viendo sus vidas transformadas y que más adelante van a tomar la decisión. Yo no sé si quien escribió lo que escribió muchos años después de las historias cuando pasaron en la Biblia, realmente relataron y escribieron los resultados de años y años después. Estamos acostumbrados a que queremos ver los resultados y los frutos de manera inmediata, hermanos. Pero así no son las cosas en el Señor. Nosotros estamos orando por el hijo, estamos orando por la hija, estamos orando por la esposa, estamos orando y decimos, el otro sábado va a cambiar. Como si así actuara Dios, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿así actúa Dios? Dios es soberano. Y Él puede liberar después de muchos años a un pueblo que llevaba siglos esclavo y un buen día los liberó. Pero siguió trabajando en el desierto con ellos, como con nosotros sigue trabajando con nosotros. Así que me parece que hay que hacer las cosas desde lo pequeño, hermano. Muchos decimos, me voy a comprometer ya que mi hermano Ronald me ponga de pastor, ¿ah? No. La fidelidad, ¿dónde se cumple, hermanos? El que es fiel, ¿en qué, hermanos? En lo poco. Dios nos está llamando que empecemos a dirigir y a fortalecer espiritualmente nuestra primera iglesia, que es nuestra familia. Y la persona más cercana. Y si no le ha ido bien con su esposa, quiero aclarar algo. Usted la escogió. Usted no escogió a sus hijos. Dios los mandó y llegaron a la familia. No escogió a sus padres. No escogió a sus hermanos, aunque a veces queremos cambiarlos, ¿verdad?
sí escogió a su pareja. Y si no nos está yendo tan bien, habría que reflexionar algunas cosas, ¿verdad? Sí sabe a qué me refiero. Y entonces hay que darle para adelante, como dice mi hermano Miguel. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca. La pregunta es, ¿cuánto va a durar nuestro proyecto espiritual como personas? Hasta el último respiro. Entonces que el Señor nos siga fortaleciendo. Y vamos a la última parte, hermanos. Primera de Corintios 16, 19. Primera de Corintios 16, 19. ¿Están ahí, hermanos? Habla de las salutaciones finales o los saludos finales. Se está despidiendo del apóstol Pablo y en el versículo 19 del capítulo 16 dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Amén. Han pasado años desde el último saludo y todavía este matrimonio, ¿cómo sigue, hermanos? Unidos, y no solamente unidos, siguen como trabajando para el Señor. ¿Se requiere ayuda de Dios para hacer esto, hermanos? Para permanecer unidos se requiere. Lo más fácil es simular que estamos casados. Pero ya dentro de la casa, cada quien tiene su vida aparte. Para la sociedad afuera parece que todo está bien, pero para realmente la realidad es que estamos en crisis. Lo más fácil es no platicarlo y es dejar que la vida pase y pase y pase hasta que se convierten en completos extraños. Pero eso no es un acto ni honesto, ni valiente, ni menos de unos hombres de Dios. Los problemas se dialogan y si no se pueden resolver, claro que Dios con su ayuda nos puede sostener y dirigir con su Santo Espíritu. Pero si no podemos permanecer unidos, menos podemos trabajar unidos. Algo de lo que habla la palabra de Dios es la perseverancia y el legado de estas personas. Yo quiero desafiar a los hermanos a que continúen, así como comencé esta reflexión. Si ustedes ya están aquí, pues vamos a doblar rodilla y pedirle al Señor que Él nos ayude y nos dirija. Lo más fácil es aparentar que no está pasando nada. Yo creo que todos tenemos áreas en las cuales podemos crecer cuando hablamos del matrimonio. Y Priscila y Aquila sirvieron fielmente hasta el final de sus días, dejando un legado de fe y de servicio, modelando un matrimonio. Y creo que tenemos un ejemplo por excelencia en la Biblia, ¿verdad? Al Señor Jesucristo, que es el esposo, ¿y a quién, hermanos? Y a la iglesia, que es ¿quién? La esposa, ¿verdad? Entonces, si no sabemos cómo ser buenos esposos, ¿a quién debiéramos de voltear a ver, hermanos? A Jesús. Cuando usted diga, ¿y qué tengo que hacer como esposo? Nada más voltee a ver a Jesús. Fiel hasta la muerte, viendo y proviendo o proveyendo por su esposa, esperándola, sosteniéndola, santificándola, jamás exhibiéndola, y no porque no tenga manchas la esposa, que es la iglesia, sino porque le ama tanto que las manchas pueden ser cubiertas por el amor de nuestro Señor, hermanos. Y yo creo que nos enseña mucho, mucho, como aquel hermano ya de cierta edad que le dijo a su esposa:
Cuando ya tenga cierta edad y cuando ya me empiece a poner así complicado en mis diálogos y que empiece a ponerme necio en pocas palabras, ¿verdad? Tú me vas a sobrellevar y me vas a tener paciencia. Y dijo la esposa, desde hace años ya comencé a tenerte paciencia. A veces pensamos, ¿verdad?, que va a llegar el momento en que nos van a tener que sobrellevar y no sabemos, hermanos, que ya entramos, ¿verdad?, desde hace tiempo en esas etapas. Que el Señor nos ayude y nos sostenga, y quiero animarle en el nombre de Jesús que cualquiera que sea la etapa o el área en la cual usted esté, que el Señor nos ayude. Como una conclusión digo lo siguiente: el matrimonio de Priscila o de Aquila y Priscila nos enseña varias lecciones sobre cómo construir una familia arraigada en Cristo. Primero, conocimiento mutuo y apoyo. Colaboración, hermanos, en la tarea de servir al Señor. Hospitalidad y comunión. Pero también nos enseña en cómo darle o hacerle frente a los desafíos que tenemos como familia. La perseverancia y cómo dejar un legado espiritual perdurable. Yo deseo que las vidas que hemos estudiado el día de hoy en la mañana nos inspiren como hombres de Dios, hermanos, a buscar, si todavía no tenemos, una mujer que sea nuestro complemento y nos permita llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Le hablo a los solteros. Y a los casados les hablo de que si su matrimonio está al 100, dele gracias a Dios y no se llene de orgullo ni de altivez, porque si está bien su matrimonio es por la gracia de Dios. Pero si no está al 100, seamos humildes y reconozcamos qué áreas no están bien. Y antes de llevarles las áreas débiles de la esposa a Dios, porque somos buenos, ¿verdad? Dios, cámbiala, Dios, transfórmala, Dios, quítale. Sería bueno primero reconocer cuáles son las áreas personales que no nos están dejando crecer. Ir al siguiente escalón en cuanto a compromiso, en cuanto a fidelidad, en cuanto a servicio al Señor. Y por otro lado, si usted dice, pues la verdad no sé si estamos bien o estamos mal, tenga cuidado, ¿verdad? Porque sí hace falta hacer reflexiones como estas hoy. Si no, la vida se nos va a pasar, hermanos. Y un buen día, si no trabajamos en favor de nuestro matrimonio, cuando venga una buena tormenta, nos encontraremos que no tenemos bases sólidas. Cuando venga una enfermedad, cuando venga un problema fuerte, nos encontraremos que no éramos tan valientes como decíamos ser, que no éramos tan hombres como presumíamos ser. Y creo que eventos como esto nos ayuda a reflexionar. Si usted está ahí en su lugar, a mí quiero invitarle que tome un tiempo, unos minutitos para orar por su esposa. Usted sabe dónde está en este momento y bendiga a Dios por la vida de ella. No pida cambios en esta hora. Hoy pida y agradezca a Dios por la vida de su esposa. Y si hay áreas que usted necesita crecer hoy, ahí en su lugar. Si usted quiere ponerse de pie para orar, lo puede hacer. Si usted quiere doblar su rodilla, puede doblar su rodilla, pero creo que es un buen tiempo. ¿Quién puede orar de mejor manera que el esposo por su esposa? Pues asumamos esto. Hacemos un silencio y pedimos en el nombre del Señor en esta hora.
si no podemos controlar nuestro carácter en ocasiones, batallamos con el egoísmo, la arrogancia, batallamos con el carácter, somos personas desesperadas. Hoy nos ilustras en tu palabra que estás esperando mucho de nuestro matrimonio. Y antes de pensar en cambiar a otros, queremos pedirte que trates con nuestras vidas. Añadas lo que hace falta en nosotros. Sin duda que tienes planes para nosotros y para nuestro matrimonio, pero primero enséñanos, Señor, a dirigir nuestra vida. Permítenos, Señor, estar siempre en este lugar donde tú puedas trabajar en nuestro corazón, trabajar en nuestros pensamientos, trabajar también en lo que experimentamos, Señor. Si traemos, Señor, algunos patrones de conducta por nuestros padres, Señor, que ayudes, Padre, para poder hacer tu voluntad, para poder romper, Señor, todo aquello que nos pueda afectar como matrimonio, como familia. Si hay matrimonios, Señor, que están viviendo un momento frágil, que en esta hora, Señor, tú puedas tocar nuestro corazón, nos ayudes y también nos des el valor de tomar nuestro lugar en medio de la crisis. Tú siempre has querido ayudarnos, has querido salvarnos, y ¿por qué no? Puedes seguir salvando matrimonios, puedes seguir restaurando matrimonios independientemente de la edad que tengan juntos. Creemos en un Dios que hace milagros, en un Dios que es especialista en lo imposible. Creemos en un Dios que se hace presente este día de reposo y nos habla al corazón. Si el matrimonio, Señor, nuestro ha pasado por crisis y eso, Señor, nos ha afectado mucho, hoy te pedimos fuerzas nuevas, te pedimos sabiduría, te pedimos, Señor, tu respaldo, que nos haga sentir, Señor, que estamos, Señor, acompañados por ti. Aquila y Priscila pasaron por un tiempo de exilio, de destierro, por crisis, por desempleo. No se habla, Señor, de que ellos tuvieran hijos. Y cada familia, Señor, pasa por diferentes crisis. A veces nos comparamos con otros matrimonios, a veces nos comparamos con otras familias y eso solamente acarrea dolor y tristeza. Tú tienes un proyecto individual para cada uno de nosotros. Si hemos de compararnos con alguien, que sea con tu Hijo Jesucristo, Padre. Sana nuestros corazones, afirma nuestras vidas como varones y que sigas haciendo tu obra en este campamento, Señor, para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias al Señor. Vamos a entonar unos cantos y seguimos estudiando la palabra de Dios.